doctora Alexandra Vela. Ella es ministra de Gobierno. Como es de dominio público, el ministro de Gobierno César Monge declinó seguir adelante por razones de salud. Se mantendrá como asesor presidencial. Alexandra Vela estuvo junto al presidente Jaime Roldós Aguilera, es militante de la Democracia Popular, fue subsecretaria de la Administración, legisladora y vicepresidenta del Congreso y concejala del Cantón Quito. Además, se ha desempeñado como asesora de Cordes y como docente y decana de la Universidad de las Américas en la Facultad de Derecho. Un saludo cordial a la doctora Alexandra Vera, la conocemos desde la época del presidente Roldós, y lo primero que usted ha dicho en una ceremonia policial es que velará por la defensa de la democracia. ¿A qué se refiere la doctora Alexandra Vela con frase tan significativa? Muy buenos días, el país la escucha. Buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Cuando yo hablo de la defensa de la democracia, me refiero fundamentalmente a varios aspectos. El primero, la recuperación de la forma, la conducta de un Estado democrático de derecho, es decir, de un Estado que se mueve y que actúa de conformidad con la ley. En segundo lugar, me refiero a la necesidad de la recuperación de la institucionalidad democrática, que está tan afectada en el día de hoy. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en la Contraloría General del Estado o lo que sucede en el municipio de Quito. De manera que, si es que no podemos recuperar la institucionalidad republicana, no es posible llevar adelante los planteamientos y las propuestas del programa de gobierno del presidente Lasso. Y la tercera, el hecho de que durante muchísimo tiempo el país estuvo sumido en unas reglas y en una forma de conducta que no eran democráticas, sino que afectaban profundamente las relaciones del tejido social y de la institucionalidad. De manera que es fundamental que recuperemos esos espacios y que lo hagamos de la mejor manera a través de los instrumentos que plantea una democracia. Es decir, conocemos que puede haber disensos entre nosotros, señalemos cuáles son esos disensos, dialoguemos alrededor de los objetivos fundamentales del país para que podamos superar las varias crisis en las que el Ecuador se encuentra enfrentado en este momento y lleguemos a los consensos básicos indispensables para que nuestro país pueda salir adelante. Estamos dialogando con Alexandra Vela, ministra de Gobierno. ¿Qué es la gobernabilidad o gobernanza, como le llaman más propiamente? ¿Cómo se hace eso en la práctica más allá de la teoría? En la práctica se traduce en que a través del diálogo permanente busquemos los acuerdos necesarios para que se permita apoyar aquellas iniciativas que son indispensables para solucionar los problemas de todos los ecuatorianos. Que cuando tengamos disensos, esos disensos permanezcan dentro del ámbito de la ley, de manera que podamos expresarnos inclusive en una protesta, pero que nunca atravesemos las líneas que convierten una protesta de carácter pacífico y democrático en un ataque a la ciudad o a las instituciones. Y ya se convierte en un tema que es de otro carácter, ya no democrático, sino que produce actos de ataque a la propiedad privada, a la propiedad pública, al inmobiliario urbano y a las personas. Entonces, ¿cómo se logra llegar a una gobernanza? Se lo logra a través de mantenernos todos dentro de los canales que señalan la ley, dentro de las formas y de los mecanismos y acuerdos de un régimen democrático que nos permite convivir pacíficamente y solucionar nuestros problemas por los canales que plantean la ley y los acuerdos. Vamos a algunas de las múltiples tareas del Ministerio de Gobierno. La Asamblea Nacional, la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo, una asamblea dispersa, diversa, con bloques fuertes como el de UNES, con bloques fuertes como el de Pachacuti, Izquierda Democrática, Socialcristianos, y el bloque del BAN, que es el gobiernismo, con Creo y varios independientes.
¿Cómo manejar esa relación para seguir adelante, para que la conflictividad, si se presenta, se pueda no eludir, pero sí atenuar, y para avanzar cuando el Ejecutivo deba presentar importantes proyectos, y empezado con algunos de ellos, ley de comunicación, irá pronto con lo laboral para abrir posibilidades de trabajo, por ejemplo, a los desempleados, y más adelante, ha dicho el ministro de Finanzas, para agosto o septiembre, el proyecto de reforma tributaria. Pero ¿cómo hacer de esa gobernabilidad conceptual, que usted bien la ha dibujado, doctora Vela, una realidad en el acuerdo con el legislativo, en los disensos, en manejar esos disensos con una Asamblea Nacional dispersa? Usted señala claramente, Gonzalo, uno de los problemas más serios en este momento. Y es que para que haya gobernabilidad deben trazarse adecuadamente y mantenerse buenas relaciones entre las diferentes funciones del Estado. Una relación de diálogo permanente, una relación de acuerdos y de consensos. Esta relación, cuando se tiene una asamblea altamente fragmentada como la que tenemos en este momento, se convierte en un ejercicio mucho más difícil de lograr. No imposible, pero sí más difícil de lograr. No imposible en la medida en que el Ejecutivo representa claramente la voluntad expresada por el pueblo ecuatoriano respecto a la aprobación de un plan de gobierno que fue votado en las urnas y que por lo tanto no está en discusión cuál es la agenda prioritaria que el país se ha señalado. Entonces, alrededor de qué temas importantes de interés prioritario nacional se construyen los acuerdos, alrededor de la agenda presentada por el presidente de la República, que además es el que ha recibido el mandato del pueblo para gobernar. Esto implica además que deben manejarse las relaciones con la Asamblea Nacional de una manera diferente a cómo se manejó durante los 10 años del correísmo. ¿En qué sentido debe ser diferente? Es diferente porque en una democracia la oposición es una institución y debe contarse con la oposición. La oposición tiene un régimen especial. Esta oposición es importante para el país. De la oposición vienen comentarios y planteamientos que le permiten al gobierno tener en cuenta aquellas aristas del problema que no ha visto, aquellos elementos que no ha contemplado, aquellas propuestas que no se le han ocurrido. Ahora, esa oposición, para que funcione dentro del manejo de un régimen democrático que implica dialogar con todos, debe tener un principio. Y ese principio es que este acercamiento, estos diálogos, esta relación con la oposición, observe el principio de la buena fe. Porque si el principio de la buena fe entre todas las partes no se observa, entonces no será posible llegar a ningún acuerdo. O, si es que se plantea alguno, no será posible cumplirlo. De manera que en un régimen democrático, y este lo es, en un régimen que pretende garantizar derechos y protegerlos, y proteger las libertades, yo dialogaré con todos los componentes de la Asamblea Nacional, todas las bancadas y todos los líderes políticos, con el objetivo de obtener los principios, o sea, los temas fundamentales, resolver los problemas fundamentales del pueblo ecuatoriano. Porque tanto gobierno como oposición somos parte del mismo Ecuador. Estamos dialogando con la doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno. En efecto, el gobierno ha recibido un mandato en segunda vuelta y debe ir adelante con un plan de gobierno. Pero también la Asamblea en primera vuelta, como usted sabe, ha recibido un mandato y ese mandato tiene esas diferentes aristas políticas. UNES, Pachacuti, la Izquierda Democrática, Socialcristianos y Creo, tienen distintas visiones de lo que es el país político. ¿Cómo conjugar todo eso a través del diálogo? Y aterrizando en temas concretos, está la ley de comunicación y ahí pronto vendrá esta ley laboral
y bien ha dicho el ministro Patricio Donoso, no tiene nada que ver con una reforma al Código Laboral. Ha buscado incluso diálogos con los trabajadores organizados del Frente Unitario para explicar esto. No se va a reformar el Código Laboral, sino será una ley para darles trabajo a los que no lo tienen, desempleados, subempleados, y luego vendrá la reforma tributaria. Todos estos son temas en los que se presume no es fácil el consenso, porque los bloques políticos tienen diversas visiones y opiniones conforme a su ideología, a sus intereses particulares, y ahí está el detalle, ¿no?, de lo que es la clave de un ministerio de gobierno, doctora Alexandra Vela. Mira, en un régimen democrático, la primera tarea de todos nosotros es lograr los acuerdos necesarios para llevar adelante la agenda fundamental del país. Y esa agenda fundamental no debe ser vista como una agenda de gobierno, a la que todo el mundo tiene que oponerse, o a la agenda de un partido político, al que hay que hacer fracasar. Si es que seguimos caminando por esas vías, el Ecuador nunca va a lograr superar los problemas del subdesarrollo, redistribuir la riqueza y tener una sociedad más justa y equitativa, solucionar los problemas de empleo de los jóvenes, llevar adelante los programas de desnutrición infantil. Todos los temas que son importantes para el Ecuador deben ser priorizados y todos los tenemos muy claros. No importa a qué partido político tú representes, todo el mundo tiene claro cuáles son los problemas. Otra cosa es cuando ya tú pretendes pasar de la definición del diagnóstico del problema a la forma en que el problema debe ser resuelto. Y es aquí en donde es indispensable que logremos llegar a los consensos básicos mínimos que permitan que el Ecuador pueda efectivamente solucionar la crisis económica, la crisis política que tiene, la crisis sanitaria que nos golpea a todos. Y tenemos que hacerlo de una manera imaginativa, creativa y que nos permita llegar a los acuerdos necesarios para darle una respuesta al pueblo ecuatoriano que le está esperando. De manera que yo creo que todos en la Asamblea Nacional podemos llegar a acuerdos básicos mínimos. Siempre que, como dije antes, observemos los principios de buena fe, tengamos claro que en esta tarea política podemos tener divergencias de opiniones, disensos profundos, pero no somos enemigos. Somos simplemente personas que tenemos diferentes formas de pensar y que estamos obligados a llevar adelante los acuerdos indispensables que el país requiere y que la ciudadanía está esperando. Ahora, si es que en algún momento los disensos no pudieran encontrar una solución a través del diálogo, entonces debemos recurrir al soberano para que el soberano dirima aquellos puntos de discrepancia en los que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos. ¿Podría ser el tema de acudir al soberano, ya que se ha planteado la semana pasada este tema de una consulta popular, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿En qué está pensando el Ejecutivo? El Ejecutivo está en este momento analizando cuáles son los temas y que debería someter a la posibilidad de una consulta. Por lo tanto, no ha hecho ninguna definición sobre contenidos. No ha dicho voy a plantear la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana en una posible consulta que yo pretenda realizar. No lo ha hecho. En campaña sí lo dijo el presidente En campaña Lasso. Sí, pero todavía en el gobierno, sentados en el gobierno, está analizando cuáles son aquellos temas prioritarios que requieren un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Y cuando esa agenda haya sido definida, cuando esa agenda haya sido consensuada al interior del gobierno, entonces el presidente de la República se dirigirá a los ecuatorianos para especificar cuáles son los contenidos y plantearle al pueblo cuáles son los temas sobre los cuales le está pidiendo que decida. ¿Y esto será pronto o podemos esperar un buen tiempo?
Es el timing debemos establecerlo, pero no será muy tarde, será en el momento oportuno para que esas definiciones que se le pidan al pueblo ecuatoriano sirvan para orientar el trabajo de todas las funciones del Estado. Y que nos la doctora a Alexandra Vela, ministra de Gobierno, ¿cómo debe ser manejada la relación con los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Diversidad geográfica, política, ideológica, de necesidades de pueblos? Si se quiere, también asimetrías entre el crecimiento de cada una de las provincias o de las ciudades y de las regiones. ¿Cómo manejar desde el Ministerio de Gobierno esa relación con los GAD, que ahora se llama? Con total y absoluto respeto, en primer lugar, y tratando de que no exista ningún criterio de privilegio entre los distintos GAT, sino más bien un criterio de igualdad que responda y solucione los problemas de todos y cada uno de los gobiernos descentralizados, de acuerdo con los principios y con las realidades de las que marcan las relaciones entre el gobierno y los gobiernos seccionales, teniendo en cuenta que, habiendo sido concejal de Quito, entiendo perfectamente cuáles son los problemas, las angustias, y en este momento más, que atraviesan los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, también, ¿qué salida ve, por ejemplo, para lo de Quito, ya que usted lo mencionó al principio de esta entrevista? ¿Qué salida hay ahí, jurídica, en derecho? Pero por el bien me de parece los que el quiteños. problema de la salida en Quito jurídicamente está solucionada. Jurídicamente no tiene objeción alguna. El Consejo del Municipio del Distrito Metropolitano tomó una decisión en el ámbito exclusivo de sus atribuciones y competencias. Y el órgano de nivel superior que tenía la posibilidad de analizar esa decisión y tomar la definitiva es el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado ratificando la decisión tomada por el Consejo del Municipio de Quito. De manera que, desde el punto de vista jurídico, a mi parecer, no existe duda alguna sobre la resolución del problema. El problema no está en este momento en el ámbito jurídico, porque ese está resuelto. El problema está en el ámbito político. Y en el ámbito político es indispensable, primero, llamar a la ciudadanía a que respalde las decisiones de su cabildo, porque eso es lo que debe hacer. Y hacer un llamado a todos los involucrados, incluyendo al alcalde Yunda, para que respete a la ciudad que lo eligió para ser su alcalde antes y que a través de sus representantes en el Consejo Municipal ha retirado esa confianza. De manera que se permita al municipio poder trabajar, recuperar la institucionalidad y atender las necesidades de servicios básicos y de todos los otros servicios que debe darle el municipio a la ciudad, porque esta ciudad está paralizada y no puede continuar de esa forma, más aún cuando compromete ya gravemente el principal proyecto de la ciudad, que es el metro. Bueno, muy importante esta declaración de la ministra de Gobierno, doctora Alexandra Vela. Las relaciones con los actores sociales. La CONAIE ha sido uno de ellos en los últimos años con gran importancia política y también con conflictividad social. Desde el levantamiento de 1990 hasta los muy duros episodios violentos de 2019, hay maneras distintas de manejo entre el poder y la CONAIE en la calle, la CONAIE con acciones difíciles y la CONAIE con una nueva dirigencia. ¿Cómo piensa manejar este aspecto puntual de una relación clave con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Gonzalo, comencemos porque el Ecuador ahí hizo una definición en la Constituyente del 2008, ¿verdad? Y esa definición fue que el Ecuador era un Estado constitucional de derechos y justicia y que era un Estado plurinacional.
Bueno, si nos reconocemos como una sociedad multiétnica, multilingüe, multicultural, y además nos reconocemos como parte de un Estado plurinacional, es evidente que todas las organizaciones sociales y especialmente Pachakutik y la CONAIE deben estar presentes dentro de los procesos de diálogo nacional y deben ser partícipes de todas las actividades y los procesos que, al igual que los demás ecuatorianos, se dan dentro de este Ecuador plurinacional. Ahora, el ejercicio de Pachakutik y de la CONAIE, particularmente de la CONAIE, en este momento de la realidad nacional, es diferente de lo que ha sido con anterioridad. Porque una organización que se ha desarrollado sobre la reivindicación de los derechos del pueblo indígena, de las diferentes nacionalidades y pueblos, que ha obtenido todas las respuestas y los beneficios de este Estado democrático y plurinacional. Y antes de eso, también a través de las otras constituciones, ha tenido también un proceso de maduración. Y es fundamental que haya una relación que se mantenga dentro de los canales democráticos, por una razón adicional, porque antes la CONAIE y su brazo político Pachakutik no tenían una representación en el gobierno, o no la tenían en la dirección fundamental de una de las funciones del Estado, que es la Asamblea Nacional. Entonces, uno tiene que considerar que una situación es cuando uno no forma parte del gobierno del Estado, porque la Asamblea Nacional forma parte del gobierno, y otra cosa es cuando Pachakutik tiene un bloque sumamente importante dentro de la Asamblea Nacional y además tiene el ejercicio de la presidencia de esa asamblea. De manera que debe haber un cambio, se ha producido en los hechos un cambio fundamental en la acción y en la participación de la CONAIE. En otros momentos, la CONAIE participó en el derrocamiento de gobiernos constitucionales. En esta ocasión, Pachakutik y la CONAIE son parte del gobierno nacional y por lo tanto del gobierno del Estado ecuatoriano, en sus términos más amplios, ¿no? No, claro, del Estado, exacto. Y por lo tanto, este es un ejercicio pedagógico democrático que debe llevarnos a todos a considerar cuál es el nuevo escenario y cuáles son los límites dentro de los cuales debemos hacer nuestros planteamientos. Un tema muy puntual, el diálogo con los choferes que adelantó el viceministro de Gobierno Mero Castañer con una comisión multidisciplinaria del propio Ejecutivo para atender el tema de finanzas, energía. Hay ahí el asunto de los combustibles, el subsidio eventual a los choferes, se está estudiando. ¿Cómo resolver eso? ¿Lo ha hablado ya con el viceministro de Gobierno que estaba a cargo de esa comisión? Estoy al tanto del proceso que se está llevando a cabo en el diálogo con los transportistas. Todavía no tenemos una propuesta definitiva para solucionar este tema, pero es fundamental señalar que existe el interés del gobierno y también de lo que se me ha dicho de los representantes del sector de transportes para llegar a un acuerdo que respete las condiciones actuales del país, la realidad nacional y que nos permita superar ese tema. Yo impulsaré y lo tendré muy en cuenta el tema que se ha planteado para llegar a los acuerdos indispensables para solucionar el tema. El Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos se llamaba antes el Ministerio de Gobierno. Es un espectro muy amplio, entre ellos los manejos de los temas de la seguridad interna y seguridad integral, la policía, las cárceles.
este es un espectro bastante más complicado y muy importante de la faceta del manejo del Ministerio de Gobierno por ahora, si es que no se llega a la posibilidad de volverlo a dividir en dos ministerios distintos. ¿Cómo mira esta problemática y cómo seguir adelante en estos grandes temas que son aquellos que ocupan también buena parte de las preocupaciones de la sociedad ecuatoriana? Señora ministra. Así es. Quiero decirle que he tenido reuniones con el viceministro y con todas las instancias relacionadas con el tema de la seguridad pública. Y también he mantenido reuniones con el alto mando policial y con su comandante general, la general Tania Varela, que he encontrado en ambos lados, digamos, del manejo de la seguridad, y particularmente en el caso de la Policía Nacional, un entendimiento, un diagnóstico, un plan. Se están desarrollando en este momento un plan específico pedido por el presidente de la República para enfrentar el tema de la inseguridad en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Y creo que si bien tenemos una institucionalidad y tenemos una policía que hace profesional, que hace su trabajo y profesionalmente y lo hace bien, es indispensable que tengamos un plan de carácter general para enfrentar los problemas graves de la inseguridad. Problemas que se producen por presencia de delincuencia organizada transnacional, que se producen por problemas de narcotráfico, que se producen por problemas de violencia interpersonal e intrafamiliar, y que la posición del ministerio es enfocar el tema de la seguridad pública no solamente viéndolo por compartimentos estancos, sino enfrentando la complejidad que representa el tema de la seguridad pública en este momento en el Ecuador y en general en todos los países. De manera bien, usted lo ha visto en su integralidad. Uno de esos componentes es las cárceles. Hemos visto crisis carcelarias terribles con muertos, y ahí está un factor clave. Lo que pasa dentro de las cárceles interrelacionado con lo que pasa en la calle y con lo que pasa en el crimen organizado transnacional. Están ahí, unidos los problemas. Si bien, Gonzalo, las cárceles no forman parte del Ministerio de Gobierno, están el control y el manejo de las cárceles está ubicado en el SNAI, que es una institución independiente que no se maneja en el Ministerio de Gobierno. Lo único que el Ministerio de Gobierno hace frente al tema es garantizarle a través de la Policía Nacional el control y la vigilancia en el anillo externo de seguridad de las cárceles. Eso es todo. Sin embargo, el tema de cárceles está incluido dentro de un tema de seguridad nacional, porque es evidente que desde la cárcel se están manejando gran parte de los problemas de carácter delincuencial que existen en el Ecuador. Y esa es parte de la complejidad a la que se enfrenta la sociedad ecuatoriana para encontrarle una solución. Si hablamos de narcotráfico, debemos pensar no solamente en el problema del narcotráfico que sale al exterior, que está ubicado en las rutas de tráfico de droga a través del país y del mar, que en algunos casos es mar territorial nuestro o que está dentro de la zona económica exclusiva. Pero tan importante como eso es tener en cuenta los problemas del narcotráfico interno y el manejo de los problemas que generan internamente en la sociedad ecuatoriana y los efectos que se producen alrededor del fenómeno de la droga, porque es parte también del proceso de inseguridad y de violencia que se vive en muchos sitios. Si usted se fija en las estadísticas, usted verá el dramático incremento que existe de muertes en los últimos 3 años. Y en muchos casos, estas muertes están ubicadas fundamentalmente en aquellas ciudades que tienen puertos. ¿Por qué? Porque lo que estamos enfrentando es un fenómeno de criminalidad compleja
y debe ser analizado y enfrentado como un problema de criminalidad compleja. Hasta ahora hemos estado analizando de alguna manera, visto desde fuera, cada uno de los segmentos de este proceso de compleja criminalidad, inclusive de carácter transnacional. Lo hemos estado analizando con un enfoque de problema separado, digamos. Vemos una parte del narcotráfico, vemos una parte del sicariato, vemos una parte del microtráfico, vemos una parte de la violencia interna. No, debemos enfocarlo de una manera integral para poder enfrentar y darle una salida y una solución al problema, solución que será tan de carácter integral y compleja como lo es el reto delincuencial frente al cual nos encontramos. ¿Habrá dos ministerios o seguirá todo concentrado en el ministerio a su cargo, doctora Vela? Bueno, esa es una decisión del señor presidente de la República. No creo que me corresponda a mí dar una respuesta. Pero la hablarán. Obvio. Bueno, yo quiero agradecerle por ahora, por esta mirada de conjunto integral al tema de la gobernabilidad, al tema del manejo con la sociedad y con la Asamblea Nacional, al tema de seguridad, y comprometerle a la señora ministra de Gobierno en futuros encuentros radiofónicos para temas ya puntuales de la marcha de un ministerio tan complejo, quizás el más complejo que tiene el país, y desearle muchos éxitos a quien conozco desde hace muchos años, de aquel tiempo del presidente Roldós, del presidente Hurtado, del Congreso y de la Concejalía. Muchos éxitos, es muy difícil, pero es el gran reto que le pone la vida por delante a la doctora Alexandra Vela. Muy buenos días. Le agradezco muchísimo a Radio Quito, a Radio Platinum, a Gonzalo, la oportunidad de dirigirme por primera ocasión a los ciudadanos a través de este medio de comunicación, y ten la absoluta seguridad de que mantendremos estos diálogos permanentemente en todas las circunstancias, de manera que podamos tener una comunicación adecuada que brindan los medios de comunicación para orientar y para discutir los problemas que son de importancia para los ciudadanos en el Ecuador. La doctora Alexandra Vela Puga, ministra de Gobierno. Muchas gracias, un buen día. Ya venimos, amigos, después de la publicidad tendremos nuestro noticiero Ecuador Radio y diálogo con el concejal